Buenas y bienvenidas una vez más a este su canal de medicina, Estudio Medicina. Ginecología, 10 semanas. Vamos a ver qué tal nos fue en esas 10 semanas. Comenzamos. Yo, bueno, para todos los que no me conocen, yo soy Richie y soy médico interno en el hospital de Liberia, Enrique Baltodano, Briceño. Y bueno, ya cumplimos 10 semanas de ginecología y obstetricia. En el video anterior, si no lo han visto, se los dejo por aquí arriba. Les explico un poco más o menos cómo era la dinámica y cómo se dividían nuestras rotaciones en el hospital. Ahora, ya se cumplen 10 semanas y qué me quedó de esta rotación, qué aprendí, qué no aprendí, cuál es mi experiencia. Para todos los que me conocen, saben que ginecología y obstetricia no es una especialidad que a mí me apasione, no es una especialidad que inclusive remotamente me guste. Tengo que admitir que en el trayecto de estas 10 semanas sí llegué a agarrarle un gusto adquirido a la especialidad, en donde la encontré bastante interesante, llevadera y hasta puedo decir que hay cosas muy bonitas que pues no me molestaría hacer en algún futuro como médico general. Obviamente no es una especialidad que yo escogería para hacerla a futuro, pero sí me deja muchas cosas buenas. Ahora, yo les había explicado cómo se dividía previamente esta especialidad en las rotaciones que uno ve en el hospital. Y de todas ellas, las que más me gustaron, tengo que decir que es ARO, alto riesgo obstétrico, y la consulta externa. La consulta externa más que nada, pues porque uno tiene un contacto inicial con esos pacientes que pueden ser referidas a ginecología para tratar algún malestar, para tratar, qué sé yo, sangrado, que tengan miomas, pólipos, etcétera. Y se les puede dar una resolución. Se ven mucho las colposcopías para lo que es toma de biopsias para detectar si hay pues cáncer a nivel cervical. ¿Qué más? Los famosos LIPS, que es donde se rebana un pedazo del exocervix de la paciente para poder analizarlo y ver si hay residuos cancerígenos en el nivel del cuello para ver si hay que pues, tomar medidas más serias o se le puede dar de alta a la paciente. De hecho, ayer fue mi última consulta de ese tipo, colposcopías y ese estilo, bastante interesante. Uno participa mucho con el especialista mano a mano, en donde uno les ayuda tomando pues ideas, le preguntan a uno cosas muy puntuales que uno debería saber, lo cual es bastante bueno. Y algo que sí me llamó bastante la atención, este especialista con el que estaba rotando, que es uno de los especialistas que tiene mucho más tiempo de estar ahí en el servicio que cualquier otro, me hacía preguntas muy básicas de fisiopatología, de fisiología, de histología, cosas que tal vez uno ya se les fumaron de la cabeza porque ya pasó mucho tiempo, porque tal vez uno creía que no eran importantes, pero son bastante importantes. Entonces me hizo darme cuenta de que tengo que volver a las bases, tengo que volver a estudiar cosas muy simples. Entonces eso es tarea para ya cuando ya termine el internado, inclusive cuando ya tenga espacios libres, empezar a repasar yo mismo y volver a retomar esas necesidades de saber lo más básico, que es la base fuerte para poder entender todo lo demás. Sala de parto siempre va a ser mi tortura, tengo que admitirlo, no es el lugar menos favorito, como lo dijo uno de los tutores que tenemos ahí en el hospital. Sala de parto se describe, según el profesor de él, largas horas de aburrimiento con pequeños momentos de terror, y es totalmente cierto, totalmente cierto. He llegado a tener largas horas de aburrimiento hasta donde mi compañera de guardia se le llegan a inflamar los pies por estar sentada haciendo nada. Pasamos a veces, muchas veces, en espera de ver qué se puede hacer. Aprovechamos esos ratos muertos ya sea pues para descansar un poco o para inclusive estudiar. Porque como ustedes saben que en medicina uno nunca deja de estudiar. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo contar? A ver,
el abordaje de la patología ginecológica como tal, dejemos obstetricia de un lado por un momento, el abordaje de las patologías ginecológicas son bastante sencillas porque recaen en cosas muy puntuales. Se tiene que hacer un protocolo de tamizaje o de conducta diagnóstica que me permita llegar hasta donde yo necesito saber para ver qué es, o hasta donde yo necesito llegar para saber qué es, perdón. Entonces, la paciente llega a emergencias con un sangrado anormal. Hay que saber si ese sangrado anormal es de índole hormonal o si es de índole estructural. Eso se los expliqué también en el video pasado. Identificar qué tipo de sangrado está presentando. Posterior a eso, hacer el ultrasonido. El ultrasonido nos va a descartar si es algo estructural. Si es algo estructural, se aborda por medio quirúrgico o por medio médico, farmacológicamente. Si es algo hormonal, hay que ver el porqué y hacer una indagación aún mucho más precisa de por qué esta persona tiene algún desorden hormonal o de alguna otra clase. Y eso es bastante interesante, es un juego de detectives en donde al final siempre se le va a dar pues, al clavo y listo. Desde el punto de vista obstétrico, cuando uno lo tiene en salón, ver las posparto, ver las poscesáreas, es muy interesante también ver la evolución que ha tenido. Un poco monótono en el sentido de que hay que esperar 24 horas por las posparto, 48 horas por las poscesárea. Si todo está bien, se les da salida. Es una rutina muy simple. Cuando se pone interesante es cuando una paciente empieza a tener una leucopenia o una leucocitosis o tiene una plaquetopenia y hay que estudiar el por qué está saliendo eso. Pocos casos he visto donde yo he tenido que estudiar a ese tipo de personas, tal vez 1 o 2 máximo. Posterior a eso, ver si las serologías están todas negativas. Por serologías me refiero al VIH, VD, RL y hepatitis B, que son las más frecuentes. Obviamente el de estreptococo se les hace previo a que haya parto, para estar seguros de que esté seguro para bebés, sino para darles el antibiótico profiláctico o de tratamiento para poder tener un parto seguro. Aro, hablemos un poco de Aro. Aro, que es mi favorita de todas las rotaciones que hice. Pacientes que ingresan, son internadas, ya sea porque tienen alguna complicación que puede poner en riesgo la vida de bebé o la vida de mamá. La más común y por la que más se tamiza, por la que más se investiga y se lleva a control, es por preeclampsia. ¿Por qué? Porque la persona que puede llegar a generar una hipertensión gestacional puede desarrollar preeclampsia. Igual los tamizajes son muy importantes. Cuando uno hace el ultrasonido de la semana 12 a la 14, ahí se empieza a ver qué posibles riesgos hay, ya sea por los estudios de laboratorio, por el ultrasonido y por todos los cálculos que uno puede hacer conforme a lo que es la anatomía del bebé a nivel intrauterino con el ultrasonido. Uno puede diagnosticar qué porcentaje puede haber de que exista una preeclampsia, así como las trisomías, claro está. Pero se le da más énfasis a la preeclampsia porque es mortal tanto para mamá como para bebé. Entonces es algo en lo que se ha trabajado bastante. Las campañas de concientización para que las mujeres lleguen, saquen la cita para hacerse el ultrasonido, es muy importante. Y hablando con mi tutor, la pregunta que él me planteó es: ¿cuál ultrasonido es más importante, el del primer trimestre, el del segundo trimestre o el del tercer trimestre? Claramente todo el mundo podría pensar que el más importante puede ser el del tercer trimestre para ver si viene con alguna complicación ya a final del parto. Es válida. Otros podrían decir que la del segundo trimestre es muy importante también porque es la mitad del desarrollo del bebé, en donde uno puede ver si viene con alguna malformación y prepararse para hacer el tamizaje tal vez de lo de la prueba de tolerancia a la glucosa, para ver si hay una posible diabetes gestacional.
O el del primer trimestre, que podría ser para ver si el bebé está bien implantado, para ver si hay sangrado o hematomas, etc. Efectivamente, el ultrasonido más importante que se hace es, o que se debería hacer, es el del primer trimestre. Por lo mismo que les acabo de explicar, ese ultrasonido puede darnos una perspectiva más amplia de qué porcentaje de preeclampsia puede presentar la madre a nivel de todo el embarazo. Entonces, el primer ultrasonido es el más importante. No quiere decir que los otros dos no sean importantes. La calidad de tener dos ultrasonidos más posterior al primero y en las fechas necesarias a que se dé adecuadamente son vitales. Que se presta para que a veces no se dé, pues correcto, no siempre se presenta la oportunidad de poder hacer dos. Inclusive uno ve mucho en el hospital que las pacientes a veces no llegan ni siquiera al del primer trimestre, llegan ya con 24, 28 semanas a hacerse el primer ultrasonido. Eso es mucho descuido, en mi opinión. Creo que hay que dar más fortaleza a que cuando las pacientes o las mamás que quedan embarazadas, que tienen el periodo, se den a la tarea de estar encima de eso. Ahora, se puede hablar de que es un contexto más rural aquí en Guanacaste, en donde tal vez hay muchos huecos en información o de conocimiento, en la misma cultura, que tal vez no. El machismo ha llegado a influir mucho en eso también hasta cierto punto, como lo discutimos a veces bueno, como lo discutimos previamente en el video de cirugía, en donde los mismos hombres no quieren hacerse los tactos rectales para ver cómo está la próstata, por esa misma concepción de que nadie me va a meter un dedo por el ano porque eso no es de hombres. Y eso es algo que hay que ir cambiando y educando pues, poco a poco conforme pasa el tiempo. ¿Se da? Sí, se da. Uno trata de hacerlo, de educarlos, pero la mentalidad de las personas inclusive ya un poco más elevadas en edad va a ser la misma y cuesta cambiarlas. Es más visto que a nivel de personas más jóvenes sí hay un poco más de conciencia en esto. Ahora, casos interesantes que vi en Aro. Los de control metabólico, a como llegan personas por control metabólico, ya sea por hipertensión o por diabetes, que uno les da un control para ver cómo está, que tal vez el esquema está mal ajustado, el de insulina, o porque la metildopa que se le está dando no está haciendo efecto y hay que buscar pues, ajustar esas dosis de medicamento. Es interesante a cómo me puede llegar personas que cumplen al pie de la letra el tratamiento y no les está funcionando, a como hay personas que dicen, yo era diabética, pero ya no. Y entonces uno se pregunta, no era diabética, pero ya no. ¿Cómo así? Sí, no, desde que me quedé embarazada se me controlaron las azúcares, y ya no ocupo insulina. Y tal vez vemos el esquema de insulina, o el esquema de glicemias, perdón, que ha estado teniendo, son glicemias de 180, 200, 300, y uno dice como, bueno, controlada no está. Entonces hay que implantarles un esquema de insulina. Y hablarles y decirles la cosa. Mucha gente le tiene miedo a las agujas, inclusive a inyectarse la insulina porque los vecinos les dicen que es mala. Una amiga le dijo que para qué la insulina, que la insulina puede dejarla ciega o que la insulina le puede hacer daño al bebé, cosas que son totalmente absurdas. Si se les da en el hospital es porque hay una razón de ser, no es para dañar al bebé o a la mamá. Pero bueno, eso es mucho trabajo que hay que todavía empezar a llevar con los pacientes. ¿Qué más les puedo contar? Itus se ve mucho en Aro, las preeclampsias, cuando hay que detener el embarazo por una preeclampsia, y síndrome de HELLP, que es una de las complicaciones más graves que puede haber. Consulta externa, ya les comenté, y pues sala de operación. Sala de operación fue bastante interesante. Yo cerré ya mi bloque con 28 cesáreas y bastante interesante. Uno entra con el ginecólogo, el cirujano especialista, y hace las cesáreas y son súper rápidas, 20 minutos, 25. Si se puede complicar uno puede durar un poquillo más, pero sí, bastante interesante. Cerectomías, cirugías de piso pélvico, OTBs, que es para la cirugía de esterilización. Muy chiva todo eso. Y en fin, ya como para no alargar más este video, ¿qué me queda de toda esta experiencia? A veces uno
tiene una percepción errónea de lo que puede ser una rotación, de lo que puede ser una especialidad, pero hasta que uno esté ahí de lleno y metido, uno puede ver y tal vez darse cuenta que no es tan malo como uno creía. Y eso me pasó a mí. Yo odiaba, esa es la palabra, odiaba ginecología con todo mi ser. Yo la veía sin sentido, no me gustaba, era algo que yo decía, pero qué fea esta especialidad. Y terminé pues agarrándole cierto gusto. Y puede pasar con todo, como al final puede haber dicho, pues tengo toda la razón, no me gusta, me quedo con mi opinión. También puede estar esa pequeña posibilidad de que cambie tu forma de pensar sobre la especialidad y que mejore todo. Pero en fin, ese es el video que les tenía para el día de hoy. 10 semanas de ginecología y obstetricia, una excelente experiencia. Me llevo lo mejor de lo mejor. Y pues bueno, a seguir. Nos queda un bloque más. Vamos para pediatría ahora. A ver qué tal. Entonces, si les gustó el video, por favor, déjenme ese like ahí bien marcado. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de ginecología y obstetricia? Es una especialidad que muchos les ha gustado, muchos la detestan. Hay como mucha división en la perspectiva de esto. Déjenme saber cuál es su opinión. Les dejo mis redes sociales por aquí abajo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.